Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Estas palabras de Jesús resuenan a través de los siglos como un bálsamo para el corazón herido, como agua fresca para el alma sedienta. En ellas se encierra una de las más grandes invitaciones que el Señor hace a la humanidad, la posibilidad de dejar nuestras cargas y encontrar verdadero reposo en Él. Cuando Jesús pronunció estas palabras, hablaba a personas que vivían bajo el peso de la ley, bajo tradiciones pesadas y exigencias religiosas que en lugar de acercar a Dios, terminaban alejando. También hablaba a corazones heridos por las luchas de la vida, por la opresión del pecado, por las heridas del pasado y las preocupaciones del futuro. Y hoy, Él sigue hablando a nosotros, porque todos en algún momento llevamos cargas que nos doblan y nos hacen sentir sin fuerzas. ¿Qué son esas cargas? Pueden ser la ansiedad por el mañana, el dolor por pérdidas que no entendemos, la culpa por errores cometidos, la presión de un mundo que exige más de lo que podemos dar, el miedo constante a fracasar, las heridas emocionales que aún no sanan. Muchos viven atrapados en cadenas invisibles, intentando sostener con sus propias manos lo que solo puede llevar Dios. Y es allí donde resuena esta invitación: venid a mí, yo os daré descanso. El descanso que Jesús ofrece no es como el que el mundo promete. No es un descanso pasajero como el que se busca en distracciones, placeres momentáneos o soluciones temporales. El descanso de Cristo es profundo, es paz verdadera que brota del corazón, es seguridad en medio de la tormenta. Es la certeza de que no estamos solos y de que hay un propósito mayor aún en medio de las pruebas. Cuando Él nos llama a dejar nuestras cargas, no significa que los problemas desaparecen de inmediato, sino que dejan de ser un peso que llevamos solos. El descanso está en la confianza, en entregar lo que nos duele y nos roba la paz en sus manos, y descansar en que Él tiene cuidado de nosotros. Imagina por un momento un viajero que camina con una mochila enorme llena de piedras pesadas. Cada paso se vuelve más difícil, cada kilómetro parece interminable, y aunque intenta avanzar, su fuerza se consume rápidamente. De repente, alguien se acerca y le dice: déjame llevar esa carga por ti, yo tengo fuerzas para soportarla. Si el viajero confía y entrega la mochila, su caminar cambia, su rostro se ilumina, su paso se hace ligero. Así es lo que Jesús quiere hacer con nosotros: llevar nuestras cargas, darnos descanso, permitirnos caminar en libertad. Pero para experimentar ese descanso, hay un paso necesario: ir a Él. No es suficiente con reconocer que estamos cansados. Es necesario acercarnos a Jesús, abrirle nuestro corazón y rendirle lo que pesa. A veces, nos aferramos a nuestras cargas como si fueran parte de nuestra identidad. Decimos: yo soy así, yo cargo con esto, esto me corresponde. Pero el Señor quiere romper esas cadenas y mostrarnos que nuestra identidad no está en el dolor ni en el peso, sino en ser hijos amados de Dios. El descanso en Cristo se recibe cuando aprendemos a confiar. Confiar significa dejar de depender de nuestras propias fuerzas. Reconocer que no lo podemos todo, que somos limitados. Y permitir que sea el poder de Dios quien actúe en nosotros. Es reconocer que, donde se acaba nuestra capacidad, comienza la gracia de Dios. Jesús mismo explicó en los versículos siguientes: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:29-30. Él no nos quita todo peso, pero nos invita a tomar su yugo, que no es de esclavitud, sino de libertad. El yugo de Cristo es aprender a caminar con Él, aprender a confiar en su guía, aprender a descansar en su fidelidad. El mundo nos dice que debemos ser fuertes, que no podemos mostrar debilidad, que debemos soportar solos. Pero el Evangelio nos enseña lo contrario: la verdadera fortaleza está en rendirnos a Dios, en reconocer que lo necesitamos. El apóstol Pablo lo entendió cuando escuchó al Señor decirle: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Allí donde tú ya no puedes, es donde más claramente se muestra el poder de Cristo en tu vida. Dejar nuestras cargas a los pies de Jesús no es un acto de cobardía, sino de fe.
es creer que hay alguien más grande que nosotros, alguien que conoce el camino, que tiene control de todo, que nos ama y cuida. Y cuando lo hacemos, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Esa paz no significa ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está en medio de ellos. Significa dormir confiado en medio de la tormenta, como Jesús dormía en la barca mientras el mar se agitaba. Significa caminar seguro aunque el valle sea oscuro, porque su vara y su cayado nos infunden aliento. Salmo 23. Significa levantar la mirada en medio de las lágrimas y decir: sé que mi Redentor vive, sé que Dios está conmigo, sé que no me dejará ni me abandonará. Hoy Jesús te llama a dejar tus cargas. Quizá llevas años con ese peso en tu corazón. Quizá intentaste resolverlo con tus fuerzas y solo encontraste más cansancio. Quizá piensas que nadie entiende lo que atraviesas. Pero Cristo sí te entiende. Él llevó sobre sus hombros la cruz, cargó con tus pecados, sufrió tus dolores y por eso puede comprenderte como nadie más. Él no te juzga por estar cansado, al contrario, te invita a descansar en Él. El descanso que Él da no se compra. No se gana, no se merece. Es un regalo de amor, es gracia inmerecida, es la manifestación del corazón tierno de Dios hacia nosotros. Solo tienes que abrir tu corazón y decirle: Señor, aquí están mis cargas, yo no puedo con ellas, pero sé que tú sí puedes, y cuando lo haces, algo cambia dentro de ti. Caminar con Cristo no significa ausencia de luchas, pero sí significa victoria en medio de ellas. Significa que aunque tropieces, Él te levantará. Significa que aunque caigas en lágrimas, Él te consolará. Significa que, aunque el futuro parezca incierto, en sus manos estás seguro. Jesús te llama hoy, ahora, en este mismo instante. Él dice: ven. No mañana, no cuando te sientas mejor. No cuando creas que ya lo resolviste solo. Su llamado es hoy, porque sabe que necesitas descanso, que tu corazón anhela paz, que tu alma pide alivio. Y solo en Él lo encontrarás. Cuando Jesús nos invita a dejar nuestras cargas, no está hablando solo de un alivio temporal, sino de una transformación profunda del corazón. Las cargas más pesadas no siempre son las que se ven. No son solo las deudas, las responsabilidades o los problemas visibles, sino las cargas internas, las que el alma lleva en silencio. La preocupación constante, el miedo a fallar, la inseguridad que roba la paz, las heridas que nunca se sanaron, la soledad que acompaña en silencio. Todo eso pesa más que cualquier carga física, porque afecta lo más profundo del ser humano, el corazón. La palabra de Dios nos recuerda que, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, 1 Pedro 5:7. Este versículo nos muestra la acción práctica de la fe. Echar, entregar, depositar nuestras ansiedades en las manos de Dios. No se trata de compartir la carga a medias, ni de pedirle a Dios que nos dé un poco de fuerza para seguir cargando lo mismo, sino de entregársela por completo. El acto de fe consiste en dejar aquello que nos roba la paz a los pies de Jesús y confiar en que Él tiene el poder y el amor suficiente para sostenernos. Muchos oran pidiendo ayuda, pero siguen llevando las cargas como si Dios no tuviera la capacidad de obrar. Hablan con Él, pero al levantarse de la oración, vuelven a cargar con lo mismo. Sin embargo, el Señor quiere que aprendamos a confiar de verdad, a dejar en su altar lo que nos agobia. Esto requiere humildad, porque la soberbia humana nos hace creer que podemos solos, que debemos tener el control. Pero cuando reconocemos nuestra fragilidad, cuando aceptamos que necesitamos de Dios, entonces experimentamos lo sobrenatural. Hay quienes llevan la carga de la culpa. El enemigo constantemente les recuerda errores pasados, les hace sentir indignos del amor de Dios, les susurra que no hay perdón para ellos. Pero la cruz de Cristo es la respuesta a esa carga. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. El perdón de Dios es completo, y la sangre de Jesús borra toda culpa. No hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar. No hay pasado tan oscuro que su luz no pueda transformar. Otros llevan la carga del miedo. Miedo al futuro, miedo al fracaso, miedo a perder lo que aman, miedo a la muerte.
Pero la Biblia dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, 1 Juan 4:18. Cuando descansas en Cristo, el miedo pierde su fuerza porque confías en un Dios que tiene el control absoluto del mañana. El descanso de Jesús no es ausencia de problemas, sino presencia de seguridad. También están los que cargan con heridas del alma. Palabras que marcaron, traiciones que rompieron el corazón, experiencias que dejaron cicatrices. Muchas personas viven en silencio, cargando recuerdos que duelen. Pero Isaías 53 minutos y 4 segundos nos recuerda: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Jesús no solo llevó el pecado en la cruz, también llevó el dolor humano para poder darnos sanidad emocional y restauración completa. Dejar las cargas en Cristo también significa soltar el control. Muchas veces queremos decidir cómo, cuándo y de qué manera Dios debe responder. Oramos y esperamos que las cosas se hagan como imaginamos. Pero descansar en Él es aprender a confiar en su voluntad, sabiendo que sus planes son más altos que los nuestros y que aunque no entendamos todo ahora, Él siempre obra para nuestro bien. Romanos 8:28 lo confirma, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando soltamos las cargas y descansamos en Jesús, nuestra vida empieza a experimentar cambios. Primero, el corazón encuentra paz. Esa paz no depende de las circunstancias, sino de la seguridad en Dios. Segundo, nuestra mente se renueva porque dejamos de vivir en ansiedad constante y aprendemos a pensar en lo eterno, en lo que verdaderamente importa. Tercero, nuestras fuerzas se renuevan porque ya no vivimos desgastados por intentar resolver todo solos, sino sostenidos por el poder del Espíritu Santo. El descanso en Cristo también nos enseña a vivir un día a la vez. Jesús lo dijo claramente en Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El afán por lo que vendrá nos roba la paz del presente. Pero cuando dejamos las cargas en las manos de Dios, aprendemos a disfrutar el hoy, confiando en que el mañana también está bajo su control. Un corazón descansado en Cristo aprende a orar en lugar de preocuparse. Filipenses 4:6 nos enseña: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. En vez de vivir preocupados, aprendemos a vivir en oración, a transformar cada inquietud en una conversación con el Padre. Esa práctica constante nos conecta con su paz y nos recuerda que no estamos solos. También es importante entender que descansar en Cristo no es pasividad. No significa cruzarse de brazos y esperar que todo suceda sin hacer nada. Descansar en Jesús es aprender a actuar bajo su dirección, caminar en obediencia, tomar decisiones con sabiduría, pero sin ansiedad. Es aprender a trabajar confiando, a luchar sabiendo que no luchamos solos, a enfrentar la vida con valentía porque el Señor está de nuestro lado. Piensa en el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Tenían al ejército egipcio detrás y el mar enfrente. Era una situación imposible, pero Moisés les dijo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Ese es el descanso en Cristo, saber que Dios pelea por nosotros aunque la batalla parezca imposible, y cuando confiamos, Él abre caminos donde no los hay, hace lo que para nosotros era impensable. Descansar en Jesús también implica aprender a poner límites espirituales. No podemos cargar con todo lo que el mundo nos quiere poner encima. Muchas veces llevamos cargas que ni siquiera nos corresponden, porque dejamos que la opinión de otros, las expectativas ajenas o las exigencias de la sociedad definan nuestra vida. Pero cuando confiamos en Cristo, entendemos que solo su voz es la que importa y que en su voluntad encontramos libertad. Cada vez que te sientas agobiado, recuerda esta invitación: venid a mí. No importa cuán grande sea la carga, no importa cuánto tiempo la hayas llevado, no importa lo cansado que estés. El descanso verdadero está en Jesús. Nadie más puede darte esa paz. Nadie más puede sanar tu corazón, nadie más puede llevar lo que pesa sobre ti. Solo Cristo. Él ya llevó la carga más grande, tu pecado.
lo cargó en la cruz, lo venció con su sangre, y hoy te ofrece una vida nueva. Si confías en Él, no tienes que llevar nada solo, porque tu Salvador camina contigo. Y cuando aprendes a vivir así, tu alma se llena de gozo, tu corazón se llena de paz y tu vida se convierte en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. El llamado de Jesús a dejar nuestras cargas no es solo un mensaje espiritual, es también un camino práctico para vivir una vida más ligera y en plenitud. Muchas veces, la fe se vuelve teórica cuando no la aplicamos a las situaciones reales de la vida. Pero el descanso que Cristo ofrece se experimenta en el día a día, en las decisiones pequeñas y grandes, en los momentos de angustia, en las pruebas inesperadas, en la rutina que muchas veces desgasta. Cuando hablamos de cargas, no podemos olvidar una de las más comunes en nuestro tiempo: la ansiedad. La sociedad actual vive acelerada, marcada por la presión del rendimiento, la comparación constante, la incertidumbre económica y los desafíos de la vida moderna. Esto genera corazones sobrecargados que buscan soluciones en el lugar equivocado, entretenimiento sin medida, consumismo, adicciones, excesos. Pero todo eso solo tapa el problema por un momento. No lo resuelve. El único descanso verdadero está en Cristo. Jesús mismo lo dijo en Juan, las 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que Él ofrece no es superficial, no depende de circunstancias externas, sino que nace del Espíritu Santo habitando en nosotros. Es una paz que se mantiene incluso en medio de tormentas. Un ejemplo claro lo vemos en los discípulos cuando estaban en la barca y la tormenta se levantó. Ellos estaban aterrados, pensando que iban a morir mientras Jesús dormía plácidamente. Marcos 4:35-41. Para ellos era incomprensible cómo podía dormir en medio de la tempestad. Pero allí está la enseñanza: quien confía plenamente en el Padre puede descansar aunque las olas sean altas. Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, y todo quedó en calma. Esa misma autoridad está disponible para nosotros cuando descansamos en Él. Ahora bien, descansar en Cristo también significa aprender a entregarle el control de nuestras relaciones, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros sueños. Muchos padres llevan sobre sus hombros el peso de la preocupación constante por sus hijos, su futuro, sus decisiones, sus errores. Ese peso puede consumir la vida entera. Pero cuando oramos y los entregamos en las manos de Dios, entendemos que hay un Padre Celestial que los ama más de lo que nosotros mismos podemos amar. Allí encontramos descanso. Otro tipo de carga común es la de la comparación. Vivimos en una era donde constantemente vemos lo que otros tienen, lo que logran, lo que muestran en redes sociales. Esto genera frustración, envidia, inseguridad. Pero Jesús nos invita a descansar de ese peso, recordándonos que nuestra identidad y valor no están en lo que poseemos, ni en cómo nos ven los demás, sino en lo que somos en Él, hijos amados, escogidos, herederos de su gracia. Cuando dejamos esa carga, encontramos libertad para vivir agradecidos con lo que tenemos y confiados en lo que vendrá. La carga del rencor y la falta de perdón también es de las más pesadas. Muchas personas viven aprisionadas por heridas que otros les causaron, y ese resentimiento se convierte en una cadena que oprime el alma. Pero Cristo nos llama a soltar esa carga perdonando, no porque la otra persona lo merezca, sino porque al perdonar liberamos nuestro corazón. Efesios 4:32 nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonar no siempre es fácil, pero al hacerlo encontramos descanso en el alma. La fe en Cristo también nos invita a soltar la carga de querer controlar lo incontrolable. Muchas veces sufrimos por cosas que están fuera de nuestro alcance: el futuro, las decisiones de otros, las circunstancias del mundo. Pero Jesús nos recuerda que hay cosas que solo el Padre puede manejar. Al dejar esa carga, aprendemos a vivir en libertad, enfocándonos en lo que sí podemos hacer. Mientras confiamos en que Dios obra en lo demás, descansar en Jesús es también aprender a disfrutar de su presencia.
El descanso no solo es ausencia de carga, es presencia de plenitud. Cuando nos acercamos en oración, cuando meditamos en su palabra, cuando levantamos nuestras manos en adoración, nuestro espíritu se llena de paz y fortaleza. Es como un oasis en medio del desierto. El salmista lo expresó con claridad: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo las 4 y 8. A veces pensamos que descansar en Dios es solo algo que experimentamos en los momentos de crisis. Pero la verdad es que es un estilo de vida. Jesús nos enseña a vivir en dependencia constante, a caminar de su mano en lo cotidiano, desde la decisión más pequeña hasta los grandes pasos de la vida. Podemos descansar sabiendo que Él nos guía. Recordemos lo que Jesús dijo en Juan las 15: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esa permanencia en Cristo es la clave del descanso. Cuando intentamos dar fruto por nuestra cuenta, terminamos cansados, frustrados, agotados. Pero cuando permanecemos en Él, el fruto viene de manera natural porque fluye de la conexión con la fuente de vida. El descanso en Cristo también transforma nuestra manera de ver las pruebas. En lugar de verlas como castigos, aprendemos a verlas como oportunidades de crecimiento. Santiago 1:2-3 lo dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Descansar en Jesús nos permite enfrentar las pruebas con confianza, sabiendo que Él tiene un propósito en cada proceso. Quien aprende a dejar sus cargas en Jesús descubre que su vida se vuelve testimonio para otros. Muchas personas se acercan al Evangelio al ver la paz de un hijo de Dios en medio de la tormenta. Cuando en medio de la dificultad seguimos mostrando esperanza, estamos predicando con nuestra vida que Cristo realmente da descanso. Por eso, Jesús no solo nos invita a descansar en Él, sino también a ser portadores de su descanso para otros. Cuando acompañamos al que sufre, cuando compartimos una palabra de esperanza, cuando mostramos compasión, estamos reflejando el corazón de Cristo. El descanso que recibimos no es solo para nosotros, sino para compartirlo. Dejar las cargas en Cristo es un proceso diario. No basta con hacerlo una vez. Cada día hay nuevas preocupaciones, nuevos desafíos, nuevas pruebas. Por eso, cada mañana debemos renovar nuestra decisión de confiar. Cada noche debemos entregar lo que nos inquieta. Cada instante debemos recordar que no estamos solos. Es un caminar continuo de fe y entrega. Cuanto más aprendemos a soltar, más ligeros caminamos. La vida deja de ser una lucha constante para convertirse en una travesía con propósito. Aún habrá montañas y valles, pero la diferencia está en que no las recorremos solos. El buen pastor camina a nuestro lado, nos guía, nos sostiene, nos cuida. Cuando Jesús dice, venid a mí, nos está mostrando que la respuesta a nuestras cargas no está en un sistema, ni en una filosofía, ni en un esfuerzo humano, sino en una relación viva y personal con Él. El cristianismo no es simplemente un conjunto de normas o creencias, sino una invitación a caminar con el Salvador cada día, a experimentar su presencia en lo profundo del corazón, a vivir bajo el descanso que solo Él puede dar. Uno de los mayores obstáculos para experimentar este descanso es la autosuficiencia. Desde pequeños nos enseñan que debemos ser fuertes, que no debemos depender de nadie, que tenemos que resolverlo todo por nuestra cuenta. Y aunque hay un valor en la responsabilidad, esta mentalidad se convierte en un peso cuando creemos que no podemos mostrar debilidad ni pedir ayuda. Pero Jesús nos enseña lo contrario. El verdadero descanso está en reconocer nuestra necesidad. El salmista lo expresó con claridad en el Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Aquí hay una promesa poderosa. Cuando entregamos lo que pesa en su presencia, Dios mismo nos sostiene. No se trata de un alivio pasajero, sino de una fortaleza constante que viene de Él. Si miramos la vida de Jesús, veremos que Él mismo practicaba este descanso en el Padre.
aun siendo el Hijo de Dios, constantemente buscaba momentos de oración, apartándose a lugares solitarios para hablar con el Padre Celestial. Allí encontraba renovación, allí dejaba las cargas de su ministerio, allí hallaba fortaleza para seguir. Si el mismo Jesús vivió de esta manera, ¿cuánto más nosotros necesitamos aprender a descansar en la presencia de Dios? Una de las cosas que más nos roba el descanso son los pensamientos que nos atormentan. La mente se convierte en un campo de batalla donde el enemigo lanza dudas, temores, acusaciones. Pero la palabra nos dice en Filipenses, las 4:8 que debemos pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Descansar en Jesús también significa aprender a llenar nuestra mente de su verdad y no de las mentiras del enemigo. El descanso de Cristo también trae sanidad interior. Muchas veces el alma está herida, y esas heridas se convierten en cargas invisibles. Pero Isaías 61, 1-3 nos recuerda que Jesús vino a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, a consolar a los que lloran. Él no solo nos da paz, también sana lo más profundo de nuestro ser. Cuando entregamos nuestras heridas, Él las transforma en testimonios de victoria. Otra enseñanza poderosa está en Hebreos 4:9-10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Esto significa que el descanso en Cristo no es solo emocional, sino espiritual. Dejamos de intentar ganar el favor de Dios con nuestras fuerzas y aprendemos a confiar en la obra perfecta de la cruz. Ya no vivimos bajo el peso de hacer para ser aceptados, sino bajo la gracia de ser aceptados para poder hacer. Jesús nos invita a cambiar el yugo pesado del mundo por el suyo. El yugo en los tiempos bíblicos era una pieza de madera que unía a dos animales para trabajar juntos. Uno de ellos, más fuerte y experimentado, guiaba al otro. Cuando Cristo dice «Tomad mi yugo sobre vosotros», nos está invitando a caminar junto a Él, a dejarnos guiar, a aprender de su mansedumbre y humildad. Su yugo es fácil porque Él lleva el peso, y nuestra parte es simplemente caminar a su lado. Esto nos enseña algo muy práctico: descansar en Cristo no significa que la vida será sin esfuerzo, sino que nunca estaremos solos en el esfuerzo. Significa que mientras trabajamos, mientras enfrentamos retos, mientras avanzamos, lo hacemos sostenidos por la gracia de Dios. Y esa gracia hace la diferencia. Un corazón que ha aprendido a descansar en Jesús también aprende a vivir agradecido. La gratitud es una llave que abre las puertas del descanso. Cuando agradecemos, reconocemos que no todo depende de nosotros, que hay un Dios que nos sostiene, que lo que tenemos es un regalo, que aún en la dificultad hay motivos para alabar. Y un corazón agradecido no carga con ansiedad porque se enfoca más en lo recibido que en lo que falta. Es importante recordar que el descanso en Jesús no es una emoción pasajera, sino una convicción profunda. Habrá días en los que nos sintamos paz, en los que las emociones nos quieran traicionar. Pero la fe no se basa en sentimientos, sino en la certeza de lo que Dios prometió. Él dijo: «Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Mateo 28:20. Esa promesa es firme, aunque no siempre la sintamos. Por eso, descansar en Cristo también significa caminar por fe y no por vista. Significa creer que, aunque no vea el camino, Dios ya lo trazó. Significa confiar en que, aunque no entienda el por qué, Él sabe el para qué. Significa descansar no porque todo esté claro, sino porque sé quién está conmigo. El descanso que Jesús ofrece es integral, toca el espíritu, el alma y el cuerpo. Un espíritu que confía, un alma en paz y un cuerpo que puede dormir tranquilo porque sabe que está en manos seguras. En un mundo lleno de estrés, enfermedades emocionales y agotamiento, la invitación de Jesús sigue siendo la respuesta. Si hoy estás cansado, si sientes que no puedes más, escucha nuevamente esa voz: «Venid a mí». No hay requisitos, no hay condiciones imposibles. Solo un paso de fe, ir a Él. Y cuando lo haces, descubres que no estás frente a un Dios lejano.
sino frente a un Padre amoroso que abre sus brazos para recibirte, aliviarte y llenarte de nueva vida. Cuando Jesús te llama a dejar tus cargas, también te está invitando a entrar en una dimensión distinta de vida, la del descanso en la fe. No se trata solamente de soltar aquello que te pesa, sino de aprender a vivir en una confianza constante en Dios. El descanso de Cristo no es una pausa ocasional, sino un estado permanente de paz interior que acompaña al creyente en todo momento. El enemigo de nuestras almas busca siempre mantenernos agobiados, llenos de preocupaciones, agotados en el espíritu. Porque un corazón cargado pierde la visión, deja de soñar. Se encierra en sí mismo y se olvida de que Dios tiene planes de bien y no de mal. Pero Jesús vino a romper ese ciclo, a liberar al oprimido, a anunciar un nuevo comienzo. Por eso su llamado es claro. Venid a mí, piénsalo de esta manera, un hijo pequeño no se preocupa de lo que va a comer mañana, ni de cómo se pagará la renta, ni de cómo funcionará la vida en el futuro. Él confía en su padre y su madre, y vive seguro de que será cuidado. Así quiere Dios que vivamos con Él, confiados en que nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros. Cuando Jesús nos enseña a orar diciendo, «Danos hoy el pan nuestro de cada día», Mateo 6:11, nos está mostrando el secreto de un corazón que descansa. Vivir un día a la vez confiando en que cada jornada Dios proveerá lo necesario. El descanso en Cristo también transforma la manera en que servimos a los demás. Cuando cargamos nuestros propios pesos, nos volvemos egoístas, ensimismados, incapaces de mirar el dolor ajeno. Pero cuando dejamos nuestras cargas en las manos de Jesús, nuestro corazón queda libre para amar, para consolar, para ayudar. El descanso nos hace generosos, porque sabemos que no dependemos de nuestras fuerzas, sino de la gracia abundante de Dios. La Biblia nos muestra que los grandes hombres y mujeres de fe tuvieron que aprender a dejar sus cargas en Dios. Moisés, por ejemplo, se sintió incapaz de guiar al pueblo de Israel y confesó su cansancio al Señor. David, en medio de persecuciones y traiciones, encontraba paz al escribir salmos de confianza. El profeta Elías, después de grandes victorias, cayó en depresión y deseó la muerte, pero fue fortalecido por Dios en el desierto. Todos ellos descubrieron que el descanso no estaba en sus propias capacidades, sino en la fidelidad de aquel que los llamó. De igual manera, tú y yo estamos llamados a vivir de esa forma. No somos superhéroes, no podemos con todo, pero tenemos un Dios todopoderoso que se encarga de lo que escapa de nuestras manos. Descansar en Jesús es reconocer que mi vida no depende del azar ni del caos, sino de un plan perfecto que Dios ha diseñado desde antes de la fundación del mundo. Hay algo hermoso en el descanso de Cristo. Cuando decides confiar, tu corazón se vuelve más ligero y tu mirada cambia. Empiezas a ver la vida desde la perspectiva del cielo. Donde antes veías problemas, ahora ves oportunidades. Donde antes había temor, ahora hay esperanza. Donde antes había lágrimas, ahora hay fuerza renovada. El descanso en Jesús no elimina las tormentas, pero cambia tu posición frente a ellas. Ya no luchas solo, porque sabes que Él está contigo en la barca. Recordemos también que descansar en Cristo es un acto de entrega diaria. Cada mañana debemos poner en sus manos nuestras preocupaciones. Cada noche, antes de dormir, podemos decir, Señor, hoy suelto lo que no puedo controlar y confío en que mañana despertaré bajo tu gracia. Esa actitud constante nos libera de la ansiedad acumulada y nos mantiene en un estado de paz que solo Dios puede dar. Una carga común en nuestra vida es el deseo de aprobación. Muchos viven cansados, intentando agradar a todos, buscando aceptación en cada lugar, cargando con el peso de las críticas y el rechazo. Pero cuando descansas en Cristo, entiendes que tu valor no depende de lo que digan los demás, sino de lo que Dios dice de ti. Y Él declara que eres amado, escogido, justificado, redimido. No hay descanso más grande que saber que ya eres aceptado en el amado. Jesús también nos enseña que su descanso está ligado a aprender de Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. La mansedumbre y la humildad son claves para vivir libres de cargas innecesarias.
La soberbia nos hace competir, compararnos, luchar por tener siempre la razón. Pero la humildad nos permite soltar, perdonar, aceptar que no todo está bajo nuestro control. Allí es donde encontramos verdadero reposo para el alma. Podemos ver esto reflejado en la naturaleza. Un río fluye con libertad porque no intenta retener el agua, simplemente la deja correr. Así también, un corazón que descansa en Cristo aprende a soltar lo que pesa, a fluir con la voluntad de Dios, a confiar en que el camino que Él traza es mejor que el nuestro. El descanso en Cristo también se experimenta en comunidad. La Biblia nos enseña a llevar las cargas los unos de los otros, Gálatas 6:2. Dios no quiere que vivamos aislados, sino rodeados de hermanos en la fe que nos apoyen, que oren por nosotros, que nos recuerden sus promesas cuando la fe flaquea. El descanso también se encuentra al compartir con otros, al abrir el corazón, al dejar de fingir que todo está bien cuando en realidad necesitamos ayuda. Por último, descansar en Cristo es un anticipo del descanso eterno. Hebreos 4 habla de un reposo definitivo que nos espera en la presencia de Dios. Hoy podemos experimentar paz en medio de las pruebas, pero llegará el día en que ya no habrá más llanto, ni dolor, ni lágrimas, porque estaremos con Él por la eternidad. Ese es el descanso perfecto, el descanso que nunca acabará. Por eso, cada vez que sientas el peso de la vida, recuerda esta verdad: Jesús ya venció, ya cargó con lo más pesado, ya abrió el camino. Solo te pide una cosa: que vengas a Él, que le entregues lo que llevas, que confíes y descanses en su amor. El descanso en Cristo no solo aligera nuestras cargas personales, sino que también transforma la manera en que enfrentamos la vida entera. Cuando confiamos en Jesús, nuestra perspectiva cambia radicalmente. Ya no vivimos como víctimas de las circunstancias, sino como hijos de un Padre que tiene cuidado de nosotros. Esa certeza se convierte en un refugio seguro en medio de cualquier tormenta. El libro de Isaías nos recuerda esta promesa eterna: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:03. La paz completa no proviene de tener una vida sin problemas, sino de tener un corazón que persevera en la confianza. Y esa paz es el fruto más evidente de haber entregado nuestras cargas a Cristo. A veces, lo que más nos agobia no son los problemas presentes, sino los y sí que rondan en la mente: ¿y si fracaso? ¿Y si no lo logro? ¿Y si me abandona? ¿Y si enfermo? Todos esos temores construyen un peso invisible que drena la vida. Pero Jesús nos llama a vivir libres de esos y sí, porque nuestro futuro está en sus manos. No hay escenario que escape de su control. Otra carga que muchos llevan es la del pasado. Recuerdos de errores, culpas, decisiones equivocadas que parecen una sombra constante. Sin embargo, 2 Corintios 5:17 nos asegura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Cuando descansas en Jesús, tu pasado deja de ser una condena para convertirse en testimonio. Lo que antes era vergüenza, ahora es motivo de alabanza, porque muestra lo que Dios ha hecho en ti. También hay quienes cargan con la preocupación del futuro. La incertidumbre económica, los cambios sociales, la fragilidad de la salud, los desafíos de la familia. Todo eso puede generar un peso abrumador. Pero Jesús nos recuerda en Mateo 6:26 que si Dios alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo, cuánto más cuidará de nosotros. Descansar en Cristo es vivir confiados en que el mañana está garantizado en su amor. El descanso que Cristo ofrece también nos libera del perfeccionismo. Muchas personas viven cansadas intentando demostrar que son suficientes, que nunca fallan, que siempre cumplen. Pero el Señor nos enseña que nuestra identidad no se basa en logros, sino en gracia. No necesitamos demostrar nada para ser amados, porque ya somos aceptados en el amado. Esto nos permite soltar la carga de la autoexigencia y vivir con gozo. Descansar en Jesús nos prepara para enfrentar batallas con esperanza. No significa que todo será fácil, sino que siempre habrá victoria en Él. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Esa fortaleza es la que nos permite caminar cuando otros se detienen, avanzar cuando parece imposible, levantarnos cuando hemos caído. El descanso también nos da claridad. Cuando el corazón está cargado, la mente se nubla, las decisiones se vuelven confusas, las emociones dominan. Pero cuando entregamos las cargas a Cristo, Él trae dirección. Como dice Proverbios 3:5-6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El descanso en Jesús abre camino a la sabiduría divina. Al vivir en ese descanso, aprendemos a valorar lo eterno más que lo pasajero. Muchas de las cargas que llevamos tienen que ver con lo temporal, dinero, reconocimiento, preocupaciones humanas. Pero cuando descansamos en Cristo, entendemos que nuestra verdadera herencia está en el cielo y eso nos permite vivir con una ligereza santa, sabiendo que nuestra recompensa viene de Dios. El descanso en Jesús es tan profundo que incluso en medio de la muerte se manifiesta. Los hijos de Dios pueden partir en paz porque saben que el descanso definitivo les espera en la eternidad. Apocalipsis 14:13 dice: Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Esa es la esperanza final, un descanso eterno en la presencia de aquel que nos amó primero. Por eso, cada vez que el cansancio toque tu puerta, recuerda que no tienes que cargar solo. Jesús ya llevó tu mayor peso en la cruz. Él cargó tu pecado, tu dolor, tu vergüenza, tu condena. Y hoy te invita a dejar también tus cargas diarias en sus manos. No importa si son grandes o pequeñas. Si parecen importantes o insignificantes, todas son bienvenidas en su presencia. El descanso en Cristo es una experiencia que cambia la vida. Te permite dormir en paz, vivir con esperanza, caminar con propósito. Te recuerda que no estás solo, que el Dios del universo camina contigo, que el Salvador que venció la muerte también tiene poder para darte paz hoy. Jesús sigue llamando, venid a mí. Es un llamado personal, cercano, urgente. No es una invitación para más tarde, sino para ahora. Él sabe que tu corazón necesita descanso, que tu alma pide alivio, que tus hombros están cansados. Por eso, abre sus brazos y te dice: déjalo todo aquí, yo cargo contigo, yo te sostengo, yo te doy reposo. Y cuando respondes a ese llamado, tu vida nunca vuelve a ser la misma. Caminas más ligero, vives con esperanza, sonríes con libertad. Descubres que el verdadero secreto de la vida no es cargarlo todo, sino confiar en aquel que todo lo puede. Así que hoy, mientras escuchas estas palabras, entrega tu carga a Cristo. Dile en tu corazón: Señor Jesús, yo ya no puedo más, pero confío en ti. Toma mis preocupaciones, toma mis heridas, toma mis miedos. Yo descanso en ti. Y sentirás como una paz que sobrepasa todo entendimiento inunda tu ser. Esa es la promesa de tu Salvador: descanso verdadero, descanso eterno, descanso en su amor. Amigo querido, si este mensaje tocó tu corazón, te invito con todo cariño a que lo compartas con alguien más, a que te suscribas para seguir recibiendo palabras que edifiquen tu vida y a que dejes tu comentario para saber cómo Dios habló a tu corazón hoy. Gracias de todo corazón por haber visto este video. Que el Señor te bendiga con su paz perfecta.